Bien, pues ahora vamos a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor, el texto de la meditación del mensaje de la tarde, en Jeremías capítulo 31, los versículos del 29 al 34. Dice así pues la palabra del Señor: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues con esta lectura llegamos entonces al texto de la nueva alianza o del nuevo pacto. Este texto que está, bueno, no justo en el centro del libro de Jeremías, ¿no? Pero sí que está en el corazón del libro de la consolación. Nos acordamos que estos capítulos, pues desde en el versículo 31, 32, 30 es el libro de la consolación, las palabras de consolación que Dios daba a su pueblo antes incluso del juicio, de manera parecida a Isaías 40, la segunda parte del libro de Isaías, del 40 al 66. Este libro pues de la consolación, esta palabra del nuevo pacto, entonces marca la razón principal de esta consolación divina a su pueblo. Y este es un texto clave en la Biblia, muy importante, por supuesto, en el Antiguo Testamento, pero pensemos que también en el Nuevo Testamento es el texto del Antiguo Testamento citado en el Nuevo Testamento que es más largo, la cita más larga del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe así, a bote pronto, dónde está citado este texto? Así, a bote pronto. ¿Nadie? ¿Quién da más? ¿Ah? En Hebreos, en capítulo 8 y en capítulo 10. Además está pues citado dos veces en el libro de Hebreos, el capítulo 8, la forma plena, digamos, todo este texto del nuevo pacto, más en el 10, una forma, capítulo 10, un poco más abreviada. Vamos entonces a ver el significado de este texto, de este pasaje, de esta promesa del nuevo pacto, viendo pues lo que el Señor nos promete aquí, pero también pues al mismo tiempo, al hacerlo, es obligado también que al exponer la enseñanza de la palabra de Dios, al mismo tiempo pues se rebata visiones erróneas o enseñanzas equivocadas acerca de este pasaje, que desgraciadamente están bien en boga actualmente en el mundo evangélico. No vamos a estar aquí pues semana tras semana pues haciendo esto. Vamos a verlo hoy. Primeramente pues haciendo hoy hincapié en las enseñanzas, en las promesas de Dios, en el pacto, viendo también entonces pues despejando una de estas visiones erróneas y sobre todo más en profundidad la semana siguiente, Dios mediante. Bueno, pues comenzamos, entonces vemos el versículo 29, el comienzo de esta palabra
no es exactamente, pues, digamos, la palabra del nuevo pacto, aunque la introduce. En aquellos días, vemos, está, pues, refiriéndose a qué se está refiriendo a los tiempos del Mesías, a los tiempos en los que tenía que venir el Mesías a dar cumplimiento a las promesas, a las profecías del Antiguo Testamento. En aquellos días, en los últimos días también, vemos esta expresión en el Nuevo Testamento, en los días del Mesías, por consiguiente, dice, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es como si alguien dijera, bueno, pues los padres se estaban fumando 3 paquetes de tabaco al día y los hijos pues tienen pues problemas de pulmón, ¿no? Entonces, bueno, resulta, esto es un dicho bien conocido en aquellos tiempos. Está citado también en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 2. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Entonces vemos un refrán, un proverbio corriente en aquel día que pues venía a que se usaba para decir, bueno, pues todo esto nos viene como resultado de lo que hicieron los padres, ¿no? Lo hicieron los antiguos, como si nosotros no tuviésemos entonces en esto nada que ver. Evidentemente, cuando aquí está diciendo en Jeremías, pues ya no se dirá más esto, es porque digamos, se habrá quitado el juicio. Y entonces vemos que esto también que está aquí diciendo, ya no se dirá más. Esto no significa, no hemos de interpretarlo como que aquí se está corrigiendo lo que dice el Decálogo, los 10 mandamientos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, cuando dice que yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y guardo misericordia a millares. Entonces vemos que aquí cuando está diciendo esto, ya no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias, los hijos tuvieron la dentera, ya no se dirá más. Esto no significa que lo que dice Éxodo estuviera equivocado, o que fuera injusto, o que eso pertenece, digamos, a las antigüedades de los judíos, pero que ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, eso está desfasado. Porque eso forma parte del Decálogo. El Decálogo es la ley moral permanente, inmutable de Dios, de la misma manera que todos los mandamientos que están ahí escritos, juntamente con todas sus razones. Esta es una de las razones, pues, para evitar si no me equivoco más, es el segundo mandamiento, ¿verdad? De no, adorar a otros dioses o a imágenes, ¿no? Utilizar imágenes para adorarlas, ¿no? Pues entonces, fijémonos, es una de las razones. Si esa razón, pues, no estuviera hoy en pie, la que se nos dice en el Decálogo, pues sería un motivo menos para guardar el mandamiento. Y nosotros somos muy rápidos y muy buenos para buscarnos razones y motivos para no guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Si fuera así, que esta razón no estuviera en pie, sería un aliciente, ¿no? Se puede decir así, a la gente para no guardar los mandamientos. Evidentemente no es esta la interpretación o la explicación cuando leemos esta palabra. Evidentemente, entonces, fijémonos, nos tenemos que centrar en lo que aquí dice en el versículo 30. Cada cual morirá por su propia maldad. Cada cual morirá por su propia maldad. Es decir,
independientemente de que, Dios visita la maldad sobre los padres, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, al mismo tiempo, Dios, la base de la condenación de los hombres, no es por el pecado de sus abuelos, no es por el pecado de sus antepasados, no es por el pecado de los padres, sino es por el pecado de ellos, el pecado que ellos han heredado y el pecado que ellos han andado y el pecado que ellos han repetido y el pecado que ellos han actualizado y el pecado del cual ellos no se han querido arrepentir. Porque si ellos se hubieran arrepentido de sus pecados, evidentemente los padres habrían comido las uvas agrias, pero ellos no tendrían la dentera. ¿Por qué? Porque ellos se habrían arrepentido de sus pecados y el Señor los habría perdonado. Y entonces el Señor no visitaría la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, sino que haría misericordia a millares sobre los que lo aman y guardan sus mandamientos. Así, por lo tanto, vemos que aquí está marcando la responsabilidad individual. La responsabilidad individual de aquellos que escuchan la palabra. La responsabilidad individual incluso de los hijos, de apartarse del pecado de los padres, de no andar en el pecado de los padres, de no hacer lo suyo, sino de arrepentirse a la voz de la palabra de Dios. Cada cual morirá por su propia maldad. Nadie va a ser, por lo tanto, juzgado en base al pecado de sus abuelos o de sus tatarabuelos, sino del que ellos han andado y no se han querido arrepentir. Y después vemos que en el versículo 31 ya nos encontramos con la promesa del nuevo pacto propiamente dicha, versículo 31 y 32, cuando dice aquí que vienen días. De igual manera, está hablando de estos tiempos mesiánicos, de los últimos días, de aquellos días, los tiempos venideros. Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nos acordamos entonces que en la semana anterior, en esa promesa que el Señor hacía sobre todo a la casa de Israel, a las 10 tribus del norte, pero también a la tribu a Jerusalén, veíamos que era una promesa conjunta de las tribus del norte, también de Judá, de Jerusalén, de la unidad, de la restauración del pueblo de Dios. Lo veíamos entonces en el capítulo 31, la semana anterior, y aquí también entonces nos encontramos que está hablando de la misma manera. El pacto con la casa de Israel, entonces, tribus del norte, con la casa de Judá. Ya veremos esto, un poquito más adelante también, qué pensar y la importancia de todo esto. Y dice, entonces, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Realmente, cuando leemos la Biblia, poco a poco, ¿verdad? Cuando conocemos al Señor, empezamos a leer la Biblia, empezamos a leer normalmente, evidentemente, los Evangelios, la historia de Jesús, ¿no? Y vamos progresivamente conociendo más del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. Y después nos viene conforme vamos creciendo y madurando en el Señor, el pasar a leer la Biblia de una manera, digamos, sistemática, empezando por el principio y llegando al final. Hay poca gente que se haya, convertido como cristiano, aunque también lo ha habido, ¿no? Leyendo la Biblia de una manera sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis, y que se haya convertido allá a mitad del profeta Jeremías o del libro de Eclesiastés. Hay gente que lo ha hecho, no me estoy riendo. Hay gente que el Señor lo ha llamado de esta manera, pero son casos muy excepcionales de personas que también, de alguna manera, Dios lo va a usar, ¿no? De una manera especial. Creo que, por ejemplo, un caso parecido, si no me equivoco, tendría que refrescar un poco las notas, era Francis Schaeffer, ¿no? El pastor, uno de los pastores importantes, predicadores, que también es escritor cristiano del siglo XX, ¿no? Él, en todo caso, leía la Biblia así sistemáticamente, y es bueno leer la Biblia sistemáticamente. Es bueno, entonces,
no hacer esa, digamos, esa fosa, ¿no? Esa fosa de separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es bueno tener esa visión de conjunto de la palabra de Dios. Y bueno, por supuesto que esto es cuando uno, como es el caso de nosotros, la mayoría, creo, de todos, venimos a la fe ya, pues, si no adultos, de jóvenes o ya mayorcitos, ¿no? Es decir, que no hemos sido criados en una familia creyente en la cual se nos ha enseñado la Biblia, porque claro, en ese caso ya la cosa es distinta, porque ya a nuestros hijos entonces les tenemos que enseñar la palabra de una manera, la Biblia de una manera sistemática. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué estoy ahora aquí yéndome por estas cuantas ramas? No es irme por las ramas, sino para decir que cuando leemos la Biblia de una manera ordenada, cronológica, sistemática, entonces vemos la importancia del concepto del pacto en la Biblia, del pacto de la alianza. Son pues dos palabras que significan lo mismo. Antiguamente en nuestra Biblia se utilizaba más la palabra alianza, ahora se utiliza más la palabra pues también pacto. Reina Valera utilizaban convenio, en fin, todos vienen a significar lo mismo, este compromiso mutuo, este compromiso solemne entre dos partes, en las cuales las dos partes tienen una serie de compromisos mutuos en base pues a estas promesas, y también en una ceremonia que vemos en la Biblia comporta el derramamiento de sangre, comporta un sacrificio de animales. Lo vemos claramente, por ejemplo, en el caso de Abraham, en el capítulo 15, de Génesis, cuando pues Dios, Abraham partió por en medio unos animales y entonces estaba esperando a que viniese el Señor, se quedó dormido y fue el Señor que pasó por en medio de los animales como una llama de fuego. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los pactos, las alianzas se suscribían no solamente pues haciendo un juramento, sino también haciendo un sacrificio animal. Se separaban las mitades y ambas partes pasaban por en medio de los animales con sendas antorchas. Y vemos entonces que ahí, pues en ese momento, el único que pasó por en medio fue el Señor, porque Abraham se había quedado dormido. En fin, vemos que en la Biblia nos encontramos con estas alianzas que a veces son de igual a igual. Por ejemplo, entre Labán y Jacob, son dos hombres, son dos iguales. Entonces hay un compromiso mutuo, uno se compromete a una cosa, otro se compromete a otra. O, por ejemplo, también, creo, Isaac y Abimelech. Son alianzas, compromisos mutuos que se hacen entre iguales. Pero con el Señor es distinto. El pacto que se hace con el Señor es distinto porque no son entre iguales, entre personas que están a la misma altura, sino el Señor soberano y el pueblo vasallo. Entonces hay pactos en los cuales está el mayor y el menor, y el menor es quien o el énfasis, el hincapié se hace en las obligaciones del menor. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio. Vemos que ahí están las obligaciones que el menor, el pueblo, toma de ser fiel al soberano, al Señor. Pero también hay pactos en los cuales es el mayor quien se compromete única y exclusivamente. Como hemos visto, fue el Señor quien pasó, el único que pasó por en medio de los animales. O si leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, vemos que es también el pacto de Dios con Noé. Y ahí vemos que es el Señor quien da
las promesas solamente. Es el Señor quien da el arco en el cielo. Es el Señor quien se compromete. Entonces, cuando tenemos el pacto en el que es el mayor, el que únicamente está dando las promesas, bueno, pues a veces esto se utiliza una palabra que algunos conocemos, otros tal vez no tanto, es monoergismo. Monoergismo significa único que actúa, el único que obra. El único que obra es, en este caso, ¿quién? Dios. Estas palabras, entonces, que estamos viendo, estas promesas aquí en el capítulo 31, ¿en qué categoría las clasificamos? Evidentemente son solamente promesas del Señor para su pueblo, que Él se encarga, por lo tanto, Él, única y exclusivamente Él, en cumplirlas. Bien, pues vemos también que es un concepto principal en la Biblia, porque el Señor hizo un pacto, no aparece la palabra pacto, pero sí aparecen todos los elementos con Adán en el Edén, el llamado pacto de las obras o también pacto de vida, en fin. Hay distintas apelaciones del pacto que Dios hizo con Adán en Edén. No están, por lo tanto, la palabra, no la encontraremos, pero sí están todos los componentes del pacto en Edén. Y pues vemos que también está el pacto con Noé y está el pacto con Abraham, en el capítulo 12 que llama Dios a Abraham, en el capítulo 15 que hemos hablado pues de esta ceremonia, y en el capítulo 17 que es cuando Dios le da el pacto de la circuncisión. Y estos pactos, por ejemplo, con Abraham, no son tres pactos distintos, es la renovación del mismo pacto. Y a la siguiente renovación el Señor da más luz, y a la siguiente renovación da más revelación. Así, por lo tanto, no son distintos pactos, es el mismo pacto que se está renovando, explicando, que se está revelando de manera más plena. No solamente en la persona de Abraham, después vemos que se repite el pacto de Dios con su pueblo, numerosas veces en las Escrituras. Está en Éxodo, en el capítulo 20 al 24, cuando Israel viene al Sinaí, cuando recibe los 10 mandamientos de Dios. Después, si leemos los siguientes capítulos, son leyes que se puede decir que son la extensión del decálogo, leyes que podríamos decir civiles, pero que también están guardando elementos morales del pacto, del decálogo. Y en el capítulo 24, vemos que hay estas ceremonias en las cuales se lee la palabra, en las cuales se rocía al pueblo de sangre, de sacrificio, y esto no es otra cosa que una renovación del pacto, como vemos en Hebreos, que nos lo explica en el capítulo 8 o 9, hablo de memoria. Después está la renovación del pacto en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 34. Por en medio está el acontecimiento del becerro de oro, en el cual el pueblo quebranta ese pacto que Dios le había dado y es renovado en Éxodo 34. En el libro de Josué, al finalizar el libro de Josué, en el capítulo 23-24, vemos también otra ceremonia, otra renovación del pacto. O en el libro de Samuel, en el primero de Samuel, en el capítulo 12, el pacto se renueva en la nación. O seguimos leyendo con los monarcas de Jerusalén, está la renovación del pacto con Ezequías en Segunda de Crónica, y con Josías Ezequías en el Segunda de Crónicas, capítulo 29-31, y Josías en el capítulo 34,
por no hablar también del pacto que Dios estableció con David en 2 de Samuel capítulo 7. Así, por lo tanto, vemos que hay una renovación. Es el mismo pacto, pero que se va renovando. Y hay algunos elementos que se añaden en algunos. En todo caso, hay una mayor revelación, mayor luz, en todo caso, la revelación es progresiva. Bien, pues esto en cuanto a la noción de pacto. Vemos entonces en concreto lo que aquí se nos dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí entonces en concreto está hablando del pacto que hizo Dios con Israel en Sinaí, el cual era, por lo tanto, cuando recibió Israel los 10 mandamientos, que decimos que era el don de la ley, pero que también era la renovación del pacto de Abraham. Entonces vemos, no es que fuera un nuevo pacto de obras como el que tuvo Adán en Edén, porque el hombre había caído en pecado, y es imposible para él volver a ser salvo por la obediencia. Ni Moisés, ni ninguno del Antiguo Testamento, ni nosotros, ningún hombre puede ser salvo desde Adán por la obediencia, porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Con todo y con eso, bueno, entonces esa renovación es en base al mismo pacto de la gracia, el mismo pacto hecho con Adán 430 años antes, pero el elemento, digamos, que se destaca es la ley. Es la ley que ordena, es la ley de Dios que exige al hombre ser fiel a Dios. Bien, pues dice que no es entonces como este pacto. Evidentemente se está centrando en el don de la ley, se está centrando en el mensaje de la ley, se está centrando en las exigencias de la ley de Dios. No como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé en su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos fueron infieles. Ellos vemos que en base a la ley, ellos no guardaron la ley, ellos invalidaron esto porque la ley no tiene el poder para, digamos, que nuestros corazones se vuelvan fieles a Dios. Eso es el Evangelio y esto es la predicación de Cristo. Y esto es la predicación de las buenas nuevas de salvación, la que tiene el poder de transformar nuestros corazones para que de corazón podamos pasar a llevar una obediencia a Dios. Si no hay este mensaje del Evangelio y si no hay esta gracia de Dios, la ley, la predicación de la ley, lo único que sirve es para añadir condenación. Por eso ese es el problema de estar predicando la ley solamente, incluso los creyentes, como si por el hecho de predicar la ley eso va a producir nuestra obediencia. Evidentemente, hay que obedecer a Dios y hemos de amar la ley de Dios y hemos de estudiarla y hemos de intentar ponerla en práctica, pero es en el contexto siempre del Evangelio, de la fe en Cristo y del amor a Dios y a Cristo, que podemos guardar la ley. Entonces vemos, no es entonces este mensaje de ley, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Vemos la imagen de marido-mujer que vemos en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, que está hablando de Cristo y de la Iglesia en términos de matrimonio. Bien, pues esto no es algo nuevo, porque ya en el Antiguo Testamento vemos, yo fui un marido para con ellos. Dios es un marido para su pueblo, y esto es también el pacto. El pacto es una alianza matrimonial, ¿verdad? La alianza matrimonial es un pacto matrimonial entre el hombre y la mujer. Bien, pues no es de esta manera, sino dice, este es el pacto
que haré con ellos en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, dice Jehová. Este es el pacto, y lo que decíamos, aquí solamente encontramos promesas de parte del Señor. Es Dios quien se compromete y es Dios quien lo cumple. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Ese es el nuevo pacto que decíamos en el versículo anterior 32. ¿Qué nuevo pacto? Pues evidentemente encontramos esto en el Nuevo Testamento. Cristo es el nuevo pacto que viene con Cristo. Leemos en Lucas capítulo 22 y versículo 20. El nuevo pacto Lucas 22, 20, cuando dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama, que por vosotros se derrama. Me he adelantado. Creo que es mejor entonces dejar esto un poquito, porque vamos a ir antes de mirando las promesas que el Señor nos está dando en el versículo 33 y 34, cuando dice: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta primera promesa de dar la ley en su mente es lo que dice Pablo al final, no es nuevo, en 2 de Corintios 3, cuando habla de 2 de Corintios 3 en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios capítulo 3. Cuando está hablando de ministros del nuevo pacto, dice el capítulo 3, versículo 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vemos, no en las tablas de piedra, de la ley del decálogo, sino que estas mandamientos, estas leyes del decálogo iban a estar escritas en la tabla de su corazón. No iba a ser algo entonces exterior a ellos, sino que iba a ser entonces interior a ellos. Y eso iba a ser entonces por medio del Espíritu del Dios vivo, la administración del Espíritu del Dios vivo. Versículo 6: quien asimismo nos hizo ministros suficientes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces vemos aquí es la idea entonces de que va a ser algo de nuevo escrito en el corazón por el Espíritu Santo. No iba a ser entonces algo exterior a ellos, sino interior, interno. Entonces vemos que también cuando está diciendo yo seré, la escribiré en mi corazón, yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, ya lo estuvimos también comentando en la semana anterior. Esta es la promesa que Dios ya dio a Abraham, en Génesis 17, es la promesa que se repite en multitud de pasajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, 2 de Corintios 6, así acaba también el libro del Apocalipsis, la promesa del pacto: yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y esta promesa entraña la vida eterna, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Yo seré a ellos por Dios, es entonces decirle: yo les voy a salvar del pecado y de la maldición del pecado y de la muerte que es el salario del pecado, y yo voy a ser para ellos el Dios para siempre, y ellos van a ser mi pueblo para siempre. Y pues vemos en el versículo 34 más promesas, cuando dice: no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y bueno, pues esto evidentemente no se tiene que ver como que es bueno, entonces ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto,
los cristianos no tienen que haber maestros en la iglesia, o no tiene que haber pues pastores o predicadores en la iglesia, porque esto contradeciría, por ejemplo, lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, que Dios ha constituido primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces hay pastores y maestros en este tiempo que han de enseñar la palabra de Dios, como vemos en las cartas pastorales. Hay pues esta predicación, esta enseñanza de la palabra de Dios, que es necesaria porque dice Pablo en Romanos 10, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Es necesario, por lo tanto, la predicación y la palabra. Con lo cual, no es este el sentido, sino la idea entonces de que de conocer a Dios como como la respuesta a un mandamiento, o dicho de otra manera más clara. No es por que yo, por ejemplo, le diga a alguien, conoce a Dios, que Él lo va a hacer. Dicho de otra manera, no está en mi mano hacer que la otra persona conozca a Dios. No es algo que yo lo pueda hacer por, digamos, mis recursos, o por mi retórica, o por mis conocimientos, o por mi persuasión, o por mis dotes, lo que sea. Eso es entonces la obra interior del Señor. La obra interior del Espíritu, que es, en términos del Antiguo Testamento, la circuncisión del corazón, Deuteronomio 30. Dios circuncida el corazón para que ya no sean corazones de piedra, sino de carne, y esté la palabra de Dios inscrita en el corazón de ellos. O en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, nacer de nuevo, nacer de lo alto, o ser regenerado, porque lo nacido de la carne, carne es. Es necesaria la regeneración, y eso no es por voluntad de hombre, no es voluntad de carne, sino de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, es por la voluntad de Dios que la gente conoce a Dios. Vemos, pero fijémonos además lo que aquí se nos está diciendo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, desde los niños pequeños hasta los abuelos. Ya veremos también la importancia de esto más adelante, Dios mediante, la semana siguiente. Bien, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La promesa, por lo tanto, del perdón, la promesa de olvidar su pecado, que también entonces está juntamente con este nuevo pacto, y que leemos, por ejemplo, cantamos también a menudo en el Salmo 103, de apartar de nosotros nuestras rebeliones y pecados, como está lejos el oriente del occidente, de sepultarlos bajo la profundidad del mar. En fin, el Señor en este pacto perdona los pecados, perdona nuestros pecados, vemos, en función y en base a este pacto. Es la razón que podemos entonces también invocar para el perdón de los pecados, como por lo demás también todas las demás promesas que leemos aquí. Bueno, pues entonces lo que decía, me he avanzado un poco. Cuando se instituyó este nuevo pacto, hemos leído pues esta es la copa del nuevo pacto. La copa del nuevo pacto, refiriéndose entonces al derramamiento de la sangre de Jesucristo. Dicho de otra manera, se instituyó el nuevo pacto cuando en la cruz, en la crucifixión de nuestro Señor, en su muerte en la cruz. Es, digamos, esta institución del nuevo pacto, pero pensemos que el Hijo es el Hijo unigénito de Dios. Jesucristo no es un hombre cualquiera, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, nacido de mujer. Entonces vemos que este pacto de Dios para con Cristo, instituido en el momento de su crucifixión, nos lleva a mucho antes. Nos lleva
a los tratos, a las relaciones, a las decisiones en el seno de la Trinidad, antes de la fundación del mundo, como vemos en el Salmo 40. En el Salmo 40, cuando dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo entonces, pues en este pacto acordó hacer la voluntad del Padre, es decir, hacerse, nacer como hombre y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para ser un sacrificio expiatorio por los pecados de su pueblo. El Padre, además, en este pacto se comprometía, como leímos también la semana anterior, en Juan capítulo 17, a darle a él como pueblo todos aquellos que él había también elegido. Cuando dice en Juan capítulo 17, versículo 1 y 2, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Padre, vemos, le dio a Cristo, le dio a Cristo todos aquellos que Él había elegido, por los cuales Cristo vino entonces a salvar. Entonces vemos, el pacto es entre las personas mismas de la Trinidad. El pacto, como leemos en Gálatas capítulo 3, leemos ahí Gálatas capítulo 3, de nuevo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, en plural, como hablando de muchos, sino de uno solo, y a tu simiente, que es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado con Dios para con Cristo, el pacto que Él hizo, Dios para con Cristo, vemos, Él es entonces esta parte del pacto, Cristo es la parte del pacto, confirmado con Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Así, por lo tanto, vemos este pacto es claramente con Cristo, el elegido de Dios, el que iba a nacer de mujer y que iba a llevar a cabo los planes de salvación de Dios. Y en Cristo a todos aquellos que había elegido. En Cristo a todos los elegidos. Cristo es la cabeza y todos los elegidos es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el mediador, Cristo es el segundo Adán y los elegidos son su pueblo, son también su cuerpo. Entonces vemos que estas son promesas de Dios. Estas son promesas en las que solamente vemos que Dios se compromete. Estas son promesas que son inmutables. Estas son promesas que no pueden variar. Estas son promesas que no se pueden invalidar, porque es a diferencia de las promesas del Sinaí. Son inmutables, no se pueden infringir, porque dependen solamente de Dios. Entonces la pregunta es, ¿estas promesas a quiénes son? ¿Para quiénes están destinadas? ¿Para quién se cumplen? Únicamente a los elegidos o con los elegidos. Únicamente. Dios solamente tiene estas promesas para sus elegidos porque Él se compromete única y exclusivamente a hacerlo a sus elegidos. Solamente. Entonces, evidentemente, esto suscita la pregunta, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo que aquí está diciendo? Lo estamos diciendo, ¿no? Los elegidos. Pero alguien dirá, dicen,
Pero si aquí estoy diciendo la casa de Israel y la casa de Judá. Un pacto nuevo entonces con el Israel, con el pueblo judío nacional, porque tiene que ser nacional, porque aquí está diciendo la casa de y la casa de. Entonces, con el literalismo que caracteriza a la lectura de la Biblia de muchos evangélicos, entonces tiene que ser el Israel nacional. Y entonces pues tiene que ser, ellos ahora están en endurecimiento, pero se convertirán y entonces será el milenio, ya sea que venga Cristo antes, o ya sea antes del milenio, premilenialismo, o ya sea que Cristo venga después del milenio, postmilenialismo. De esa manera pues encajamos un futuro para el Israel nacional, es decir, incluso para aquellos que, aunque sean judíos de nacimiento, son apóstatas, son incrédulos y rechazan el creer en Dios. Bueno, pues fijémonos, es con Cristo y es con los elegidos. Ya lo vimos en el capítulo 31, la reunificación de las tribus, de las 10 tribus, con la tribu del sur de Jerusalén, de Judá. Podemos ir buscándolo. ¿Dónde están las 10 tribus? Eso no se cumplió, por así decirlo, literalmente, que todas las 10 tribus nacionalmente vinieron a unirse con la de Judá después del exilio, con Esdras o con Nehemías. Porque esas promesas se están refiriendo al Israel de Dios. Y el Israel de Dios es el Israel verdadero. El Israel de Dios son no los hijos de la carne, sino los hijos de la promesa, Romanos 9. Es decir, la elección. La elección ha venido a la fe, los demás fueron endurecidos, Romanos 11. La elección, el verdadero Israel, el Israel espiritual, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de quien Él es la cabeza. Entonces, vemos que sí, es una renovación del pacto como las que vemos en el Antiguo Testamento, pero no es una renovación más. Y ese es el, error del cual yo me decía, que es tan prevaleciente, ¿no?, en los mundos evangélicos, por nuestra propensión al milenarismo en sus distintas vertientes y por nuestra, digamos, que somos bastante sionistas, por así decirlo, en cuanto al pueblo judío. No es una renovación más, sino que es la renovación definitiva, porque no es un pacto temporal más, sino es el pacto eterno, es el pacto que tiene su origen no en Abraham, no en la persona de Abraham, sino en la misma eternidad de Dios, en el mismo ser de Dios. Entonces vemos que es algo que realmente es algo extraordinario y es algo completamente nuevo. Es algo completamente nuevo. Y por lo tanto vemos que lo que vemos ahora es la manifestación de ese pacto. Es la manifestación de ese pacto. El pueblo de Dios no es solamente entonces judíos de nacimiento, son todos aquellos que Dios llama por medio de la predicación del Evangelio. Esto dice Pablo que es el misterio escondido desde antes de los siglos en la carta a los Colosenses y Efesios. El misterio que se da a conocer por la predicación del Evangelio, que se está formando este verdadero pueblo de Dios de todas las naciones de la tierra. Antes había ese muro de división infranqueable, pero ahora ese muro ha sido abolido y todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo es salvo. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo es injertado en el verdadero Israel. Evidentemente, esto nos muestra que el nuevo pacto es espiritual, no es carnal. Es verdaderamente espiritual, y así hemos de leer también el Antiguo Testamento, por supuesto el Nuevo Testamento. Es espiritual, como nos dice Hebreos, la naturaleza del nuevo pacto. Creo lo leímos igual la semana pasada, lo podemos leer y con esto concluir. No nos hemos acercado al monte Sinaí, y lo describe el apóstol Pablo en este capítulo 12 de Hebreos de manera detallada. Al monte que humeaba, al fuego encendido, la oscuridad, tinieblas, la tempestad, etcétera, etcétera.
Dice, más os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La naturaleza espiritual del pacto de gracia, esta congregación de los primogénitos, esta Jerusalén celestial, esta iglesia invisible que está siempre continuamente ante los ojos de Dios, pero que ahora en este tiempo presente se está haciendo también visible, por lo cual la iglesia ha de mantener el carácter espiritual, porque es la casa y es el edificio de Dios, es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Somos morada de Dios en el Espíritu, familia de Dios. Amén. Pues que el Señor bendiga su santa palabra.